Qué felicidad, amigo, estar de nuevo con ustedes en este su programa Hablando con el Pastor. Sabemos que a mucho cristiano católico le ha ayudado mucho en su profesión de fe en nuestra amada iglesia. Le han quedado claro algunas inquietudes del padre Nelson Rodrigo Orozco, de aquí de la parroquia San José Obrero, ha podido dar las explicaciones necesarias. Pero primero que todo, padre, qué chévere estar de nuevo con usted en este reencuentro, que hacía días que no hacíamos programa. Bueno, Giovanni, para usted un feliz día igualmente para todos nuestros televidentes que nos sintonizan a través de CNC, el canal comunitario en Yumbo. Padre, hemos recibido buenas críticas al respecto. Siempre a través de lo que está sucediendo hoy en día con la Iglesia Católica Cristiana, ha permitido que mucho hermano, al no tener claro ciertas circunstancias o ciertos pasajes bíblicos, finalmente termine o bien sea saliéndose de la iglesia o en algunos de los casos volviéndose pues los enemigos acérrimos de la iglesia, a veces por un desconocimiento de lo que es nuestra doctrina. Comencemos, padre, con un tema muy importante para la fe de nuestra Iglesia Católica Cristiana, y es el sacramento de la Eucaristía, que a mi modo de ver, no siendo yo un teólogo, es quizás la mayor prueba de fe que puede tener el cristiano, que es el creer sin ver. Entonces quisiera, padre, que de pronto usted nos ilustrara un poco de cómo es ese comienzo cuando nuestro Señor les dice: yo soy el pan de vida, y el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y contextualizando a lo que yo entiendo, en ese discurso mucha gente no le entendió y muchos se preguntaron: ¿no es acaso este el hijo de José el carpintero? Y no creyeron y se fueron, y finalmente solamente quedan los 12. Entonces contextualicemos ese punto, padre, de lo que significa la Eucaristía en ese primer comienzo, cuando nuestro Señor les dice: yo soy el pan de vida. Bueno, aquí nos toca que ir saltando después de la resurrección y antes de la resurrección, después y antes. Sin perder de vista que todos los evangelios y todas las cartas del Nuevo Testamento, absolutamente todos los escritos del Nuevo Testamento se escribieron después de la resurrección. No hay ningún texto que se haya escrito antes. Todos fueron después. Lo que pasa es que se escriben hablándonos como si todavía no hubiesen sucedido las cosas. Pero todos los textos se escribieron mucho después. Los textos más cercanos que tenemos a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo son cartas de San Pablo, escritos cerca por allá del año 50, pero de resto, de ahí en adelante, las fechas pueden llegar hasta el año 90 o casi hasta el año 100 de nuestra era, que es donde aparecerá el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, que son los textos más tardíos en la revelación. ¿Qué es lo que encontramos? En primera instancia, descubrir que Jesús, ese Señor que vivió en Nazaret, hijo de María, de quien se creía también era hijo de José, nos lo va a decir en esos términos el Evangelio de Lucas, llamó a unos amigos, llamó a 12 amigos, enseñaba de una forma muy particular la palabra de Dios y tenía muchos seguidores. En griego la palabra seguidor es discípulo, entonces Jesús tenía muchos discípulos, entre ellos esos 12 que le había llamado. Continúa el texto de la revelación indicándonos que entre tantos discípulos Jesús escogió y dijo: fulano, sutano, mengano, perencejo, vengan para acá que los necesito. Se los llevó aparte, oró con ellos y después de haber pasado toda una noche en oración en presencia del Padre, dijo: ustedes van a dejar de ser seguidores y los voy a mandar adelante. A partir de ahora ustedes son enviados. Enviados en griego se dice apóstol. Entonces un apóstol es un enviado, un discípulo es un seguidor. Cuando se aproxima la fiesta de la Pascua, la última Pascua que va a vivir nuestro Señor Jesucristo, históricamente comprobable,
pues Él llama a esos 12. Quiere compartir con esos 12 y es a esos 12 a los que les va a dar el poder de perpetuar esa cena a lo largo de la historia y por toda la eternidad. Lo vamos a escuchar en el Evangelio de San Mateo, en el final de San Mateo, diciéndonos: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En la predicación de Jesús, y entonces aquí es donde digo, tenemos que regresar, en la predicación de Jesús, en algún momento, estando en el templo, Jesús empieza a hablar del alimento, y el alimento como el que nos da vida, y el alimento como el que nos soporta. Y en ese alimento que nos soporta, dice Jesús: yo soy el verdadero pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, porque se lo comieron y murieron. Claro, los judíos se ponen así: ¿cómo así? Espérese, el que nos dio el pan del cielo fue Moisés. Dice: Moisés no les dio el pan del cielo, fue Dios, a través de Moisés. Pero todo el que comía de ese pan volvía a tener hambre. Y no solamente volvía a tener hambre, sino que todo el que comió de ese pan se murió. Los mismos textos dicen que ninguno de los que salió de Egipto llegó vivo a la tierra prometida, a excepción de Aarón. ¿Sí? De resto, todos fueron muriendo en el camino, inclusive Moisés. Entonces Jesús nos va a decir: pero el que coma de este pan que yo le voy a dar, nunca va a morir, va a tener vida eterna. Y entonces la pregunta que le hace la gente es: bueno, Señor, ¿y cuál es ese pan? Dénoslo para nunca morir. Parte de la experiencia del ser humano es vivir eternamente. Hablamos de la fuente de la juventud y no sé cuántas vainas más. Entonces, denos de ese pan para nunca morir. Y Jesús les dice: es que ese pan soy yo. Me tienen que comer a mí, porque es mi carne el que les va a dar la vida eterna y es mi sangre la que les va a saciar esa sed que ustedes mantienen. Permítame utilizar la expresión: le abrieron los ojos. ¿Cómo se le ocurre a usted decirnos que nos lo tenemos que comer? Nosotros no comemos carne humana. ¿Cómo se le ocurre a usted decirnos que nos vamos a tomar su sangre si ni siquiera la sangre de un animal la tocamos? Usted está loco. Se les zafó una tuerca. Adiós. Y mucha gente se le fue. No pueden dejarlo solo. Se le fue. Y dijeron: este man está loco, olvídese. ¿Cómo se le ocurre que nos lo vamos a comer? Y aquí quiero traer entonces las palabras textuales que Jesús nos regala en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 52. Dice así: los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, eso escandalizó a más de un judío, salieron corriendo, y finalmente nos dirá el texto que solamente se quedaron esos 12. Y entonces Jesús se queda viéndolo y le dice: ¿y qué? ¿Y ustedes por qué no se han ido? Uchi, váyanse. Claro. Uno se imaginaría en un proyecto, ahorita que estamos ahí como en aspiraciones políticas, todo el mundo quiere ser alcalde de Jumbo, alguien diciendo: no, espérese, que yo me equivoqué, no era así. Espérese, es que usted la cogió como no era, es que no era como tan textual, un momentico. No, Jesús dice: no, a mí no me interesa, si usted va a ir, váyase. Claro. Porque la verdad no es negociable. La verdad yo no la puedo adorar. Y entonces Jesús dice: si no le interesa este proyecto de vida, adiós, y que te vaya bien. Y aquí aparece una de las expresiones importantísimas, como siempre, de Pedro, diciéndole: Señor, ¿y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, la Eucaristía, que es el nombre que recibe hoy este sacramento, es el sacramento con el cual nos alimentamos con el cuerpo y con la sangre de Cristo Jesús para tener vida eterna. Elocuente esta explicación que da nuestro párroco, y yo añadiría que
parte de esa respuesta de Pedro reafirma de que para uno creer realmente en nuestro Señor, debe creer que Él sí es capaz de convertir ese pan en su cuerpo y ese vino en su sangre. Pero ya regresamos de nuevo por CNS Jumbo Canal 22 y vamos a un corte de comerciales. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Queda bien ilustrado esta información teológica de una persona que lleva años en el sacerdocio, en estudio, en aplicación de la palabra. Pero hay un segundo aspecto, padre, que me gustaría que de pronto usted nos diera una explicación al respecto. Y es cuando ya se instituye la Eucaristía como tal en la última cena. Entonces, hay dos aspectos y nos basamos de una de las preguntas que nos hizo Diego. Y la primera pregunta es, ¿por qué solamente fue para los 12? Entonces, hay mucha gente que interpreta, gente no católica, que interpreta es que, como solamente estuvieron los 12, es que esa institución solamente era para los judíos, no era para el pueblo elegido. Entonces, que de pronto usted nos dé una información. Y al segundo, otra explicación que dan algunos católicos es que es precisamente solamente los que son elegidos, los que reciben el llamado de nuestro Señor, los que cargan la cruz, son los únicos que pueden, por el momento, como reciben la unción por imposición de manos, que pueden ejecutar, digamos, el misterio de la Eucaristía, Padre. Bueno, dos cosas. Primero, entonces, ¿por qué solamente llamó a los 12 y por qué no había más? La fiesta de Pascua es una fiesta familiar. Decía el texto desde el Antiguo Testamento, el padre de familia se reunirá con su familia, matarán el cordero y repartirán esa carne entre todos. Y si la familia es muy pequeña, se van a reunir con los vecinos. Los van a llamar, pero no debe quedar absolutamente nada. Entonces, Jesús se está reuniendo con su familia. Y es otra forma muy clara de decirnos, no habían más hermanos de Jesús, porque se reunió fue con Pedro, con Santiago, con Juan, con Felipe, con Tomás, con Mateo. Se reúne con su familia, que son sus amigos, que es ese grupo de 12. Estando compartiendo con ellos, es necesario sentirme en comunión con, para poderme sentir parte de la familia. Y Judas, que ya no se siente en comunión con Cristo, porque lo ha traicionado, se retira. Pero esa invitación era para todos. Inclusive en el momento en que Judas se acerca a traicionar, a darle el beso, la expresión de Jesús hacia Judas es amigo. O sea, para Jesús es claro, los 12 eran sus amigos. Así me estés traicionando, sigue siendo mi amigo. ¿Qué es lo que hace allí? Celebra la cena de Pascua, dicen los evangelios. Y después de que se celebró la cena de Pascua, cogió un pan, dice la tradición que tenía que ser pan ácimo, es decir, pan sin levadura. La Pascua se comía con pan ácimo, con cordero y con hierbas amargas. Entonces toma pan ácimo, lo parte. Esa era la tarea del padre de familia, de la cabeza del hogar, era partir el pan. No es que coja usted cada uno un pedazo, no. Partía el pan y lo iba entregando en la mano a cada uno de ellos. Y allí aparecen unas expresiones que nunca antes se habían escuchado. Dicen, este pan que estoy entregándoles es mi cuerpo.
Y este cuerpo es el que se va a entregar por ustedes y por muchos. O sea, no solamente es para ustedes 11, es por ustedes 11 y por muchos. Mi sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz, no era solamente para los 11, era para todo aquel que se acercara y quisiera aceptar a Jesús como su Señor y como su Salvador. Por eso no dice y por todos, sino y por muchos. Todo aquel que desee recibir la salvación será salvo. Y después toma la última de las copas, porque la celebración tenía varias copas de vino, toma la última de las copas y dice, y esta copa, con este vino, será de ahora en adelante mi sangre, que se va a derramar. Entre los sacrificios que existían estaba el sacrificio de expiación, en el que se derramaba la sangre y después se asperjaba la sangre sobre toda la comunidad y se pedía el perdón de los pecados. Entonces Jesús está diciendo, esta sangre que se está derramando es la sangre mía. Claro, en ese instante no es físicamente la sangre de Jesús, sino que está hablando de su sacrificio en la cruz. Pero ya la está personalizando, está diciendo, mire, este pan deja de ser pan y este vino deja de ser vino y a partir de ahora esto se convierte en mi cuerpo y en mi sangre, que serán de ahora en adelante el alimento de ustedes. Entonces no solamente fue Eucaristía para esos 11, sino que termina diciéndoles, y hagan esto cada vez que se reúnan en memoria mía. Por eso para nosotros los católicos es importante cuando el Jueves Santo, decimos que el Jueves Santo celebramos el mandamiento del amor, porque les dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es la institución de la Eucaristía, porque dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, pero también es la institución del sacerdocio, cuando les dice, y hagan esto en conmemoración mía. No solamente es un recuerdo, sino que esto se va a actualizar. Cada vez que ustedes se reúnan con la comunidad y partan del pan y repartan esta copa, estarán comulgando con mi cuerpo y con mi sangre. Y eso es lo que hacen entonces los discípulos después de Pentecostés. Salían por todas las casas y allí celebraban la fracción del pan, que fue el primer nombre que recibió el sacramento de la Eucaristía. La fracción del pan. En esa fracción del pan hay un pasaje que es muy interesante, que es el de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús, se nos dice, el día de Pascua, salen caminando de Jerusalén hacia Emaús, un pueblito cercano, pero van tristes, van acongojados, van apesadumbrados, porque es que ellos habían puesto toda su esperanza en ese tal Jesús y resulta que ya lo mataron. Y ya lleva 3 días. Y aquí viene lo curioso. Jesús aparece caminando con ellos, habla con ellos, les explica las Escrituras, pero tienen como un velo que les impide reconocer que allí a su lado está Jesús. Y dice el autor bíblico, solamente lo vinieron a reconocer cuando prestan la hospitalidad, siga, acompáñenos, comparta el pan con nosotros, comparta la cena, y dice, y partió el pan, dio gracias, es decir, celebró la Eucaristía. Y es en la celebración de esa Eucaristía, en esa fracción del pan, cuando dice que a los apóstoles, a esos discípulos se les abrieron los ojos y dijeron, caramba, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos viendo a Jesucristo mismo, porque es su cuerpo y su sangre con el que nos estamos alimentando. Por lo tanto, yo podría concluir, Padre, que en la primera parte, en la institución de la Eucaristía, en la forma en que nuestro Señor habla es contundente. Porque es que a veces se nos dicen, personas no católicas, que la Eucaristía es un mero simbolismo. Y yo veo que en las frases que usted dice, nuestro Señor dice, hagan esto, no dicen, hagan de cuenta que es un simbolismo. Habló en términos que es real. Cuando Él ordena, hagan esto en conmemoración mía, a mí me suena como una orden, no hay opción. Y la otra que yo podría pensar, Padre, es finalmente en esta parte del texto. Y es de que usted dice ahí, nuestro Señor ni siquiera pronunció para que ellos recordaran. Cuando Él comienza a hacer el rito, digamos, de la Eucaristía, ellos entienden. Por lo tanto, uno podría concluir que parte esencial del creer es que la Eucaristía es real y que no es un simbolismo. Vamos a otro corte de comerciales y ya vamos en la parte final de esta charla tan interesante con el Padre Nelson Rodrigo Orozco, de aquí de la parroquia San José Obrero. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar
Calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Ya en esta parte final, Padre, hay un texto en Hechos de los Apóstoles que personalmente a mí me parece muy atrayente y muy concluyente con referente a que si la Eucaristía es un simbolismo que hay que hacerlo cada año con un pedazo de pan y no como se celebra constantemente en nuestra amada Iglesia Católica Cristiana. Y es en 1 Corintios, donde el apóstol Pablo, a mi juicio, da una explicación muy contundente, que una cosa es un compartir con un pan donde todos celebran en familia, y otra cosa muy diferente cuando estamos hablando de la cena del Señor. Y personalmente, donde él dice que no se puede recibir indignamente, para mí está la clave, porque es que si es que no se puede recibir indignamente es porque es algo sagrado, porque es realmente la presencia de nuestro Señor. Entonces, Padre, profundicemos un poco a nuestros hermanos de esa parte del texto. Bueno, esa comunidad de Corintio está conformada por algunos que eran judíos y algunos que no eran judíos. Y ahí empiezan ciertas revolturas. Entonces, yo vengo con mañas de la casa. Maña de la casa es que como yo siempre he tenido plata, entonces vengo y me tomo mis guarilaques y el otro viene bien comido, pero el otro viene pobre y entonces viene con hambre, ¿sí? Y empieza a notarse esa división, aunque no le estén diciendo uchi de aquí, pero se nota que yo estoy muy bien alimentado y usted está aguantando hambre, yo puedo llegar hasta borracho y usted no. Hoy lastimosamente encontramos muchas personas que participan de la celebración de la Santa Misa en esos estados. Gente que viene sin saber a qué viene. Entonces, vienen tomados, vienen hábitos de comida y no les importa seguir comiendo aquí dentro del templo. Cuando fueron normas básicas que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros papás. Uno en el templo no come, uno al templo no entra mascando chicle. Pues es exactamente eso mismo que le está diciendo Pablo a esa comunidad de Corinto. Ojo, aquí no venimos solamente a un evento social y a reunirnos y para de contar. Aquí venimos a encontrarnos con Cristo vivo, resucitado y alimentarnos con Él. Así que tenemos que venir con la disposición desde la casa a qué es que venimos. Si usted después de esto quiere hacer baile en su casa, invita a todo el que quiera, hágalo. Pero todos tenemos que venir bajo las mismas condiciones a la celebración de la Eucaristía. Donde Eucaristía traduce acción de gracias o las gracias bien dadas. Y entonces, ¿cómo puedo darle a Dios las gracias bien dadas si yo no estoy bien dispuesto para dárselas? Dice Pablo, esas reuniones que ustedes tienen no tienen nada que ver con la cena del Señor. Yo quiero recordarles la tradición que yo recibí. Y entonces aquí viene una cosa clave. Todo nos ha llegado por tradición, inclusive la palabra de Dios es una tradición. Exactamente. Y por eso la Iglesia Católica nos habla de la tradición escrita, Sagrada Escritura, y de la tradición oral, la tradición que viene de la época de los apóstoles, que llaman la Sagrada Tradición o Tradición Apostólica. Esas dos tradiciones son las que le dan la solidez a nuestra fe como católicos. Dice Pablo, porque la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan y empieza a describirnos todo lo que en los evangelios conocemos como la última cena. Pablo le está hablando a una comunidad más o menos 25 a 30 años después de la última cena. Así que
no fue solamente para esos 11. Pablo no hacía parte de los 11. Ahí está. Pablo no hacía parte de los 11. Pablo viene a conocer a Jesús muchísimos años después, casi 15 o 18 años después de la muerte y resurrección del Señor. Y entonces es por allá donde viene a contarnos qué es lo que él ha recibido y cómo la recibió. Y él no recibió la Eucaristía ni de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago, no. Recordemos que él mismo dice, yo la recibí estando ciego, allá en un pueblito, fueron, me bautizaron, conocí del Señor, y después me fui a Arabia y estuve 5 años, y después sí pasé a Jerusalén y me encontré con Pedro y con Santiago, y ahora estoy predicando por acá por estos lados. Así que Pablo conoció la Eucaristía de cristianos de a pie, ¿sí? De cristianos de a pie, de personas comunes y corrientes, de comunidades que ya se habían ido formando. Y entonces Pablo empieza a decirnos, entonces, eso que ustedes están haciendo, si no es la cena del Señor, por favor, no lo sigan haciendo y mucho menos acá. Entonces se van creando unos espacios sagrados, unas palabras sagradas y sobre todo unas especies sagradas. Y por eso, para nosotros es esencial que la celebración de la Eucaristía sea con pan ácimo, es decir, pan sin levadura, y con vino lo más natural posible. Por eso no sirve cualquier vino. Que es que a mí me gusta el vino cherrinol, el vino de cerezas, que a mí me gusta el vino de manzanas. Esos no son vinos, son bebidas espumantes, son bebidas azucaradas, todo lo demás, pero no son vinos. Para que sea vino tiene que ser única y exclusivamente de la uva y sin ninguna otra mezcla, de ningún tipo de otro alcohol, ni que es que este viene con, este es un vino de manzanas, pero viene con sabor a yo no sé qué. No, nada de esas cosas. Cuando la gente habla del vino de la misa, piensa que es un vino por allá, quién sabe dónde se podrá conseguir. Y resulta que al contrario, el vino de la misa es el vino más sencillo de todos, sin tanto complique, es el vino más joven. Y entonces usted lo puede conseguir seco, que es el más áspero, el semidulce o el totalmente dulce. Pero uno tiene que tener claridad de que tiene que ser pan y vino. No, pero es que como estamos en Colombia, entonces hagámoslo con arepa de guapanela. No, porque las especies que dejó nuestro Señor Jesucristo fueron pan y vino. Él no dijo esta arepa, sí, o esta torta. Él dijo, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Hay que tener una disposición interior muy clara. ¿Y cuál es esa disposición? Tengo que estar en gracia de Dios. Y por eso entonces, para nuestra vida de fe, es esencial que el cristiano lleve 2 sacramentos paralelos: la reconciliación y la comunión. Y si podemos hablar de que la comunión es diaria, pues mejor, porque usted todos los días le está dando alimento a su cuerpo, con mayor razón a mi espíritu, tengo que alimentarlo diariamente. Al menos los domingos, cuando vengo a la celebración de la Eucaristía. Pero es terrible no encontrarse con católicos que le dicen, no, yo llevo 15 años, 20 años, 30 años, 50 años que no como, y uno dice, ¿y usted cómo puede decir que está vivo si no se ha nutrido? Si tiene su espíritu cadavérico. Si usted no está vivo, usted lo que es un cadáver ambulante por ahí, que se mueve por las calles, pero vida de fe no puede decirme que tiene. Poderle decir entonces nosotros al Señor que necesitamos de la Eucaristía para podernos nutrir, para poder ser testigos de Él. Y cuando en el pasaje de Maús los discípulos reconocen a Jesús en la fracción del pan, en la Eucaristía dice, inmediatamente salieron disparados a contarle a los demás. Y esa tiene que ser nuestra actitud al terminar la Eucaristía. Yo tengo que salir de aquí tan convencido que escuché a Cristo Jesús en la palabra, que oré a Él en la petición de los fieles y que me alimenté con su cuerpo y con su sangre y recibí su perdón, que tengo que salir por esas puertas del templo a decirle a los demás, vengo de encontrarme con Dios. ¿Y usted qué hace acá en la calle? ¿Usted por qué no se ha ido a encontrar también con Él? Esa es la... Y yo pienso, Padre, ya para finalizar, que cuando se habla también que no todo el mundo puede hacer la conversión. A mi modo de ver, cualquier persona que no cargue la cruz, que no sea un ungido, no puede hacerlo. Por lo tanto, es una de las tradiciones de la Iglesia reservada para la Iglesia católica cristiana. Y yo haría esta invitación. A ver, padre. Sí. Ojo, todos por el bautismo tenemos un sacerdocio común. Ese sacerdocio común es el que me permite orar a Dios, interceder por otras personas, pedir por mí. Si no existiera ese sacerdocio común, entonces nos tocaba que hacer lo que hacía Abraham con Melquisedec, llevarle a Melquisedec la ofrenda y decirle, ore a Dios por mí. ¿Sí? Yo no puedo orar a Dios, pero entonces
ore usted por mí. Pero con el sacerdocio común que reciben el bautismo, todos podemos orar a Dios. Pero hay otro sacerdocio, que es el sacerdocio ministerial, que es el que poseemos nosotros, los obispos, los presbíteros y los diáconos. En ese sacerdocio ministerial, en el que nosotros los presbíteros participamos del sacerdocio del obispo, los obispos son los sucesores directos de los apóstoles y ellos nos han delegado para que en el nombre de la iglesia podamos fabricar, porque se llama así, fabricar la Eucaristía. Y es tomar el pan, tomar el vino, invocar al Espíritu Santo, que no es una cosa, sino que es una persona. Decirle que necesitamos que transforme Él ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre del Señor a través de la acción misericordiosa del Padre, para que la comunidad que tengo a mi alrededor se pueda alimentar de Él. Pasaje de la multiplicación de los panes. Jesús tomó los panes, dio gracias, se lo entregaba a los apóstoles y los apóstoles se lo daban a la comunidad. Jesús era el que hacía la multiplicación de los panes. Los apóstoles se encargaban de distribuirlo. Pero eso no sucede igual hoy. No es el sacerdote como ser humano que puede decir, entonces yo lo hago porque yo tengo el superpoder. No, es la acción del Espíritu Santo, es la acción que se da dentro de la iglesia, que le ha concedido a ese personaje, que llamamos sacerdote, que lo ha ungido, que lo ha separado, que lo ha consagrado, para que lleve a cabo ese ministerio. Elocuente, Padre. Y ya vamos a finalizar. Entonces, mi conclusión. Primero, debemos de reevaluar nuestra fe si no creemos en la Eucaristía. Debemos reevaluar nuestra fidelidad para con la iglesia si pensamos que la Eucaristía es un mero simbolismo. Ya nos estamos dando cuenta, primero, que es una tradición. Como lo explicaba el Padre, Pablo recibe esta tradición muchos años después. Por lo tanto, es la misma tradición que se maneja hoy en día, a través de los siglos y a través de los años. Lo segundo, que la persona que puede hacer, digamos, la transustanciación de esta materia solamente son los sacerdotes. Y tercero, debe ser una comunión muy honesta, muy sincera en el momento en que venimos aquí a la iglesia. Venir en disposición de querer hacerlo. Y reevaluar a los que de pronto hace tiempo que no nos confesamos, que hace tiempo que no comulgamos, para que tengamos de nuevo a nuestro Señor en nosotros. Padre, muchas gracias por estar de nuevo en este programa. Y de pronto un mensaje y una bendición para todos nuestros televidentes, no solo de Jumbo, del Valle de Colombia, sino en el mundo que nos ven por esta cámara. Aprovechando esa palabra de transubstanciación, es necesario definir o diferenciar. Una cosa es transubstanciación, otra cosa es transignificación. Se transubstancia cuando cambia la substancia. El pan sigue conservando sus accidentes, lo sigo viendo como pan, me puede saber a pan, pero ya no es pan. Y el vino puede que se huela a vino, me sepa vino, pero ya no es vino, es cuerpo y sangre de Cristo. Cuando hablamos de transignificación, estamos diciendo, hagamos de cuenta que esto es. Y resulta que en la Eucaristía no es un hagamos de cuenta, sino que hay un cambio real y verdadero. Pedirle al Señor, entonces, para todos ustedes que nos están sintonizando a través de Canal 22, CNC Jumbo, que el Señor derrame gracias y bendiciones en sus hogares, que nos ayude a tener vida de iglesia, que nos ayude a tener vida de fe, que nos ayude a reconocerlo como los discípulos de Emaús en la fracción del pan y salir a anunciarlo a nuestros hermanos y a decirle, venga, venimos a encontrarnos con el Señor, ¿sé cuándo es que se va a encontrar con nosotros? Pedirle al Señor que derrame bendiciones para que podamos descubrir lo presente en la palabra, podemos descubrir lo presente en el ministro y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, ese alimento precioso que nos da la vida eterna. Que el Señor derrame sus infinitas bendiciones en ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.